Rusito, un judío hijo de un farmacéutico que quiso ser periodista y que finalmente lo logró. Escribí 3 libros, trabajé en radio, en televisión, en diarios, en revistas, en agencias de noticias. Me siento realmente muy feliz. Ahora, solo milito para mi hijo. Le tiro centro para que cabecee. Soy un apasionado por este laburo. Excesivamente autoexigente y nada más. A los autoritarios y a los pelotudos. A mi hijo. Jorge Fernández Díaz, por ejemplo, un gran periodista que, como todavía no trabajó en televisión, está subvalorado. Juan Román Riquelme. El Fernet con coca. Bueno, Alfredo, contame cómo decidiste ser periodista. Mira, yo tengo una cosa así de pibe que quería ser periodista deportivo. Cuando era un pibito le internaba a mis viejos con una cuchara relatando partidos de fútbol. Íbamos de vacaciones a Mar del Plata y yo iba en el asiento de atrás relatando partidos y mi viejo se volvía loco. Esa fue mi primera aproximación al periodismo que yo recuerdo, que era intentar ser relator de fútbol. Después yo en los 70 adquirí lo que en ese momento se llamaba conciencia política. Me afilié a la Juventud Comunista, me afilió alguien que después yo lo hice periodista, el Manuel Martín, el turco Manolo. El turco. Y una vez que tomé conciencia política, entendí que el periodismo, ahora no pienso eso, pero en ese momento yo pensaba que el periodismo podía ser un buen lugar para ayudar a la clase obrera, digamos. Esa fue Entonces, primero la cosa del futbolera, y cuando tomo conciencia política digo, bueno, este es un buen lugar para ayudar y para acompañar mi pensamiento político, ¿no? ¿Y como quién querías ser en ese momento? Bueno, la primera cosa de chico es que en mi barrio, en la seccional segunda, que es la de Fierro Radical, le llaman en Córdoba, está la farmacia de mi viejo, ganó toda la vida la Unión Cívica Radical, aún en los momentos de mayor triunfo peronista por goleada, en la época de Atilio López Roncano, en la seccional segunda siempre ganaba el radicalismo. Y uno de los periodistas que se crió allí fue Sergio Villarruel. En Córdoba, Sergio Villarruel era una especie de ídolo. Primero porque había cubierto el Cordobazo, lo echaron del canal en el que trabajaba, en Canal 10, en el Estado, por haber cubierto el Cordobazo, y después fue el primer periodista que en el informativo de Canal 13 no leía, no usaba teleprompter, bueno, no sé si existía teleprompter, no leía, improvisaba, y eso los asombraba a todos. Para los cordobeses, que decíamos, Sergio Villarruel nació acá, vivía acá a 2 cuadras, ese fue mi primer objetivo. Después quise ser como Víctor Brizuela. Víctor Brizuela era el mejor periodista deportivo que había en Córdoba, era una verdadera figura, trabajé con él. Y después cuando entré en la política quería ser como Rodolfo Walsh, obviamente, ¿no? Escucha. Tarantini toca la pelota para Bertoni, da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se la llevó, entró Bertoni, tiró, gol, 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 ¿A qué te hace acordar esto? Tantas cosas, fue, yo te diría, un quiebre en mi vida. Primero porque yo comenté el Mundial de Fútbol 78 para los servicios de radio y televisión, Canal 10 en Córdoba, que estaba intervenido por un coronel de inteligencia, el coronel Flores. Y iluso de mí, porque ya tenía conciencia política, por supuesto, intentaba
contrabandear algunas cosas en los comentarios deportivos que yo hacía, apostaba a la paz cuando en ese momento había rumores de guerra con Chile, pequeños contrabandos ideológicos que yo hacía. El Coronel tenía una ventaja para mí que era muy futbolero y cada tanto me llamaba para hablar de fútbol. Yo comenté junto a Pepe Velasco todo el Mundial 78 para Canal 10, todos los partidos. Dormía en el canal, tengo cosas, anécdotas hasta divertidas, de que una vez poncharon y yo estaba con las patas arriba de una mesita ratona y de pronto miré el monitor. Bueno, vamos a seguir viendo Austria no sé cuánto, qué sé yo. Cuando terminó el Mundial, me llamó el Coronel Flores. Me dijo, mira, Leuco, tu vida no corre peligro, porque no has militado en las agrupaciones vinculadas a la lucha armada, pero no te vamos a dejar trabajar en los medios de comunicación. Y ahí me hace una amenaza Vela diciendo, si querés, podés trabajar en la tienda que tiene tu tía en San Vicente, en la farmacia de tu viejo. Me empieza a nombrar negocios de mis... de tu familia y de tus amigos. Como diciendo, no te vamos a chupar, a secuestrar, pero no vas a trabajar y sabemos todo su movimiento. Bueno, le agradecí y al poco tiempo me fui. Yo era corresponsal de la revista Goles, la Goles de Rolando Hanglin, cubrí el Mundial 78. Mira, con lo que gané en el 78, laburando para el diario Córdoba, para la revista Gol y para Canal 10, me compré un Fiat 600. Laburé todo el tiempo. Entonces agarré y me había hecho amigo de Horacio del Prado, me había hecho amigo de Osvaldo Pepe, que ellos habían ido a cubrir el Mundial por Goles. Y ahí les pedí laburo y me dijeron, sí, venite cuando quieras a Buenos Aires. Así que tuve mi primer casamiento de urgencia, de apuro, pero no por embarazo, sino de apuro porque tenía miedo que me fueran a buscar a mi casa. Y me vine a Buenos Aires, o sea que eso me cambió la vida. Pues yo siempre soñé con vivir a Buenos Aires, pero esto me lo aceleraron los militares, a los cuales le mando un saludo, como diría la nata, y le agradezco mucho a los milicos cordobeses. Hoy. Y la actividad de este ritmo. Escuchen, todos son impactos directos contra el edificio de la Guardia de Prevención de la Tablada. Se está incendiando. La ofensiva no se detiene y esto parece ser el único remedio para contrarrestar. ¿A qué te remite eso? Bueno, fue otro momento bastante clave de mi vida, ¿no? Yo fui a cubrir el lanzamiento de Entre Todos y el movimiento Todos por la Patria por el diario Clarín. Y ahí me sedujo el discurso pluralista que decía que tenían que reunir lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo irigoyenista, lo mejor de la izquierda cristiana, lo mejor de las experiencias de los 70, Eva Perón, todo, con una actitud democrática y pluralista. Estaban allí Jorge Baños, que había sido un defensor de los derechos humanos junto a Luis Zamora en el CELS, estaba Quito Burgo, estaba el padre Pugiané, y la verdad que me pareció una propuesta muy interesante y decidí sumarme suavemente, empezar a tener mis primeras reuniones, volver a creer en la política. Yo había dejado la política, yo diría, el momento clave, yo rompí antes con el Partido Comunista, pero de verdad quebré culturalmente el día de Alfonsín. El día de que el Partido Comunista abandona la plaza, el levantamiento de cara pintada, ahí escribí una nota en Clarín diciendo, y el Partido Comunista, como suele hacer en su historia, se retiró a contramano de Avenida de Mayo, como siempre a contramano de la historia. Así que vos sentías que podías volver a la política. Sí, me interesó, me pareció una propuesta pluralista, democrática, creía que era una buena posibilidad. Y la verdad que tampoco era tonto, me daba cuenta que había gente que venía del ERP y de las experiencias guerrilleras, pero no pensé que eran sectores hegemónicos ni que estaba detrás de eso Gorriarán Merlo. Después empecé a darme cuenta y en un momento donde hay un debate en mi propia casa, hago un debate con dos de sus dirigentes y ellos me dicen que están estudiando la posibilidad de que regrese Gorriarán Merlo, yo le digo, ustedes están locos. Mi segunda ex mujer, Silvana, que tiene un olfato muy especial, cuando lo escuchó, digo, estos pibes tan de la cabeza. Usaron palabras de los 70 como vanguardia iluminada. Yo me volví loco. La vanguardia iluminada era el comienzo del delirio fundamentalista. Bueno, discutí, les dije que yo no iba a participar de ese congreso. Tuve una reunión más, mirá vos, en la ópera, en Callao y Corrientes, con Baños, donde le dije que no, que me quería bajar de ese proyecto porque no creía para nada en eso. Creo que tuve un poquito de lucidez política. Hubo palabras que me despertaron la alerta de lo que fue la locura ultraizquierdista, el infantilismo foquista de los 70,
y le dije que me iba. Fue la última vez que lo vi a Jorge Baños, porque al poco tiempo hicieron la locura y el fanatismo los llevó a tomar la tablada creyéndose cosas que estaban infiltrados. Fue un verdadero desastre. Yo estaba en Mar del Plata cubriendo a Carlos Menem para, no me acuerdo dónde, creo que para Clarín. Y me acuerdo que estaba Carlos Menem jugando al tenis y se acerca el Tata Joffre, que era el jefe de inteligencia en ese momento, y dice, bueno, muchacho, el ERP tomó la tablada. Entonces yo le digo, sí, eso es lo que te gustaría a vos. Como diciendo, estás mintiendo para... No. Y me dice, mirá, y empieza a nombrar a algunos de los tipos que yo había conocido que estaban en el MTP. Y dije, mamá mía, no solamente tenían un discurso irracional, sino que también hicieron semejante locura, ¿no? ¿Alguna vez te arrepentiste o dijiste, yo no quiero ser más periodista? ¿Alguna vez te peleaste con la profesión? No, jamás. Hoy es una de las cosas, tengo pocas cosas claras en la vida, Luis, porque a medida que uno va estudiando, leyendo, aprendiendo, tiene cada vez más incertezas. Tengo 2 o 3 certezas, con esas me manejo, ¿no? Soy cordobés, soy padre y soy profundamente periodista. No sé hacer absolutamente otra cosa. Hoy, con más de 30 años de periodista, sigo sintiendo la misma pasión cuando consigo un dato distinto, un enfoque original. Me hace muy feliz este trabajo y jamás se me cruzó por la cabeza dejarlo. Contame una anécdota que fue la que más te enseñó, o algunas de las que más te enseñaron en este laburo. Bueno, tendría que pensar, la primera que se me viene, que fue, cometí muchísimos errores y torpezas en mi vida profesional, nunca con mala intención y nunca digamos... A conciencia. A conciencia, pero sí he cometido errores como hemos cometido todos, qué sé yo. Uno, me acuerdo, me trencé en Radio del Plata, me trencé en una discusión con Rodolfo Barra, sobre el tema de... Ex-ministro de Justicia. El ex-ministro de Justicia, sí. Yo lo tenía como un hombre de la derecha, venía de Tacuara, profundamente conservador, muy ligado a la Iglesia Católica, y discutimos al aire sobre el tema del aborto, ¿no? Y me llenó la cara de dedos. Me llenó la cara de dedos porque era un tipo realmente formado, había escrito muchos libros. Yo sabía del aborto lo que sabe un periodista y a lo mejor un poquito más por 2 o 3 cosas, pero no era un tema que... No me daba el cuero para discutir con un tipo de esa envergadura. Yo sabía que tenía razón y aún sigo pensando lo mismo. Estoy a favor del aborto, de la posibilidad de que una mujer elija abortar. Pero me llenó la cara de dedo, me cagó a cachetazos, me sentí humillado, me sentí mal y lo miraba a Fernando Bravo como diciendo, no sé qué hace, te pido disculpas, Fernando, porque... un momento tremendo. Sí, me pasó por encima, pero con argumentos, discutiéndome, demostró que sabía 100 veces más del tema que yo, y esa fue una, hecho barbaridades de todo tipo, insisto, sin ser consciente de eso, ¿no? A ver qué te pasa con esto. ¿Qué pasa esta noche, Vygotsky? La Mona Jiménez. La Mona es una cosa increíble, la Mona, lo que pasó conmigo. Era un fenómeno desconocido en la Argentina y muy conocido, uno de los personajes más populares de toda la historia de Córdoba. Y acá trascendió a nivel nacional cuando actuó por primera vez en Cosquín. Imagínate Cosquín, cayeron 60.000 personas de golpe, no alcanzaban los alojamientos, los baños, los restaurantes, la gente en la calle, haciendo sus necesidades al lado del río. Fue realmente una invasión de hinchas de la Mona a Cosquín, que Cosquín, no sé, albergaba en la Plaza Próspero Molina 12.000 personas, 13.000 personas, de golpe cayeron 60.000 personas. Es cierto que no son muchachos egresados en Harvard, son gente en general de los pobres más pobres de Córdoba, y generaron un montón de líos porque querían ver a la Mona y no tenían posibilidades de entrar y todo, y se generó bastantes dificultades. Al otro día los medios de comunicación, sobre todo los diarios nacionales, titularon, aunque la Mona se vista de seda, discriminatorio muy grande. El propio periodismo cordobés discriminó a la Mona durante mucho tiempo. Fue un fenómeno extraordinario, no hacían una nota en los diarios, no salía la Mona en los diarios, muchas radios ni siquiera lo pasaban. Solo el fenómeno boca a boca generó esa masividad. Entonces, yo pedí en el diario Clarín escribir una nota
escribí una doble página en la sección opinión y donde conté el fenómeno de la mona. ¿Y qué pasó? Lo discriminaron. Bueno, yo no la había visto en mi vida, la mona a mano humana. No la conocías. No, había ido con 2 amigos míos del colegio secundario una vez a intentar a bailar al Deportivo Central Córdoba. Es correcto, intentar bailar. Intentar bailar porque no me daban bola. Nosotros estábamos todos pipí con una remerita, todo cheto, los 3 blancos. No nos dieron ni 5 bolas. Las minas no salían a bailar con nosotros. Te doy un solo dato. Los mozos, en lugar de ir con un vaso de whisky, iban con el cajón y las botellas de whisky y las botellas de cerveza, ¿no? A las mesas. Se jugaba fuerte en esos bailes. Y una vez estoy en el aeropuerto y aparece la Juana, la esposa de la Mona Jiménez, me dice, ¿usted, señor, es Alfredo Leuco? Sí. Sí, le digo yo. Mi respeto, me dice la Juana. Yo soy la esposa de la Mona, nosotros nos emocionó, dice, la Mona estaba deprimido en aquel tiempo y esa nota que usted escribió, le agradezco tanto. Bueno, y ahí empezó una relación. Yo escribí un textito para un disco de él, comparándolo con el fenómeno de Maradona en Córdoba. Después cuento algunas anécdotas en su libro. Él tiene un libro que, fíjate vos, lo presentó en el River Indarte de Córdoba o en el San Martín de Córdoba, que es como decirte en el Teatro Colón. Y hoy se me pone la piel de gallina. En esa presentación, que él me invitó especialmente, yo fui a la presentación, contó que era la primera vez en su vida que entraba al Teatro Colón, que es el River Indarte o el San Martín cordobés, y que siempre pasaba y lo miraban mal, porque era morocho, porque era negro, porque tenía afro-look y porque vestía con ropas coloridas, y que esa vez estaba presentando su libro nada más y nada menos que en el Colón, y era un teatro de esas características, y estaba muy orgulloso. Bueno, ahí empezó una relación que después alguna vez ha venido a mi programa, él hizo una cosa extraordinaria, no había desembarcado nunca en Buenos Aires, hizo un recital en la cancha descubierta, en el estadio Descubiertos de Atlanta, y yo cumplía años ese día. No sé si vos no estuviste, no me acuerdo. No, yo no estuve ahí, pero me enteré. Pero entonces me dice, che, vení a verme. Le digo, ¿qué es mi cumpleaños, Mona? Tráelo todo. Me fui 15, 20 amigos, fuimos a festejar mi cumpleaños. Yo estaba con una campera de cuero negra, la Mona estaba con una campera de cuero negra, y fue Ubaldini también. Entonces me hace subir la Mona a mí, me canta toda la gente el feliz cumpleaños, y Ubaldini, los 3 con campera negra. Tengo esa foto, los 3 de campera de cuero negra. Y mi segunda ex mujer ve la foto y dice, esto chorrea grasa. Y tenía razón. ¿Qué tiene que tener una buena nota, Alfredo? Tiene que tener una cabeza que te atrape, que te dé interés de arranque para leerla, algo seductor, ya sea informativamente, que te pegue una trompada de arranque por una información muy fuerte o por alguna forma de narración de una situación desconocida. Esas son las notas que a mí me enganchan. Cuando la nota empieza formalmente, recreando cosas que ya pasaron, que todo el mundo sabe, la verdad que la leo cruzadita, voy rápido a las grandes cosas y me voy. Y vos sos un columnista especializado. Las leucolumnas ya tienen un lugar en la historia del periodismo. ¿Qué tiene que tener una buena columna? Bueno, ¿De opinión o editorial? Sí, yo las columnas las trabajo mucho. A veces he tardado 2 horas para escribir una columna que tarda 4 minutos, 5 minutos, a lo sumo 6 al aire. Yo tengo 2 o 3 objetivos. El primero, que lo entienda mi vieja. Pienso en mi vieja. Tiene que ser, porque si trabajo en radio, que es absolutamente multitarget, y sobre todo en una radio popular, quiero que el consejo de la magistratura, mi vieja lo entienda. Se lo tengo que explicar de tal manera que sea sencillo para ella. Y después trato de poner la información, pero con textos dramatizados, que tengan un jueguito de palabra, que tengan algún tipo de emoción, de alegría, y por supuesto opinando fuerte. Siempre opino fuerte. Me gusta mucho la frase de Arturo Pérez Reverte, de sus columnas, con ánimo de ofender. Los periodistas tenemos que trabajar con ánimo de ofender, sin faltar a la verdad, pero con ánimo de ofender, sobre todo a los poderosos, obviamente. Como buena definición de periodista, tenemos que ser abogados, digamos, del hombre común y fiscales del poder, ¿no? ¿Qué información no publicarías nunca? Nunca me lo he preguntado, pero sí me he reservado información de la más profunda intimidad de las personas. Eso sí, tengo información, a veces he tenido información de gente que, entre comillas, han sido gente que me ha atacado mucho, rivales, o si querés hasta enemigos periodísticos,
que me han atacado mucho y en algunos casos me han acercado información de su intimidad y me parecía una bajeza utilizar un argumento de esas características. En general, a lo mejor he cometido algún error por ahí, pero no recuerdo. Yo no suelo meterme con la intimidad de las personas, qué sé yo. He sido muy crítico suponete, de Pérsico, del movimiento Evita, un montón de cosas. Y él una vez vino y me dijo, una vez yo lo presenté, y cuando terminó la entrevista dije, bueno, que no vaya a creer ningún televidente que soy un distraído, que no sé lo que pasó con su hijo. Su hijo tuvo un problema, pero no quiero contarlo, porque tomo la decisión de no contar ni involucrar al hijo en un tema que no tiene nada que ver con la figura política que es él. Entonces, el tipo me lo agradeció toda su vida. Mira que discutimos y pensamos distinto en muchas cosas. Y en los últimos 10 años, sobre todo desde el gobierno, desde el kirchnerismo, se ha usado mucho el tema de los familiares, de las cosas personales. Han apelado a cualquier cosa para intentar controlar el periodismo y esas cosas yo creo que no la haría ni con mi peor enemigo, ¿no? Escucha esto. Lamentablemente a las 8:30 de la noche el doctor Raúl Alfonsín ha fallecido tranquilo en su domicilio, acompañado de sus familiares, en mucha paz. Nos cruzó la vida esto, ¿no? La vida y el laburo. Exactamente. Bueno, el laburo, estábamos juntos en Somos. En La Razón. En La Razón. Yo estaba en Somos y en aquel momento tuvimos una discusión muy fuerte con Alfonsín por una nota que nosotros publicamos respecto de una inversión que estaba haciendo el BCCI en Chascomús, que lo involucraba al hermano. Hoy, mirándolo a la distancia, tal vez no teníamos la rigurosidad que hoy tenemos, por ahí estábamos un poco flojos de papeles, pero publicamos, ante la duda lo publicamos, y Alfonsín se enojó muchísimo. Recuerdo que vino a buscarme a la editorial con Chacho Jaroslaski, con un bastón para pegarme. Yo no estaba, por supuesto, y después cometí tuve 2 o 3 actos de soberbia. No me gusta la soberbia, pero tuve yo 2 o 3 actos de soberbia en mi vida. Uno, nos cruzó Llamas de Madariaga en Radio Rivadavia. Alfonsín, un verdadero prócer de la democracia, y este humilde pelotudo, y nos cruzó al aire. Y Alfonsín me criticó y dijo que yo era un pobre tipo por haber publicado eso, ¿no? Como subdirector. Y yo dije, sí, doctor, le digo, pero yo soy un pobre tipo, pero tengo un Renault 12 modelo no sé cuánto, no tengo casa propia, alquilo, y usted anda con la custodia de la Policía Federal como expresidente. Bueno, toda una serie de cosas. Y mirá vos, con el tiempo me hice muy amigo. Fue una enormidad. Claro, fue una enormidad. ¿Y te hiciste muy amigo? Sí. Después, algunos amigos en común nos juntaron nuevamente y aprendí a valorar, y él le hice un montón de reportajes después, y hoy lo valoro muchísimo. Creo que ha sido un hombre clave para la transición democrática, y le critiqué muchas cosas muy duramente que hoy me parecen aciertos. El traslado de la capital al sur me parece un acierto, estaba adelantado a los tiempos. Todo el tema de la CONADEP, que me parecía poco. Yo me colocaba a su izquierda y le reclamaba comisión bicameral, y ahora me doy cuenta que fue un hecho extraordinario para la historia de la humanidad. Pero digo, en aquel momento, como en todos los momentos, Luis, yo he tenido miradas críticas, yo me peleé con todo. Me peleé con Alfonsín, me peleé con Carlos Menem, bueno, juicio, ladrones, pagado por la oposición, nos dijo, fuimos a juicio con Carlos Menem. Con el tema de la pistanilla. De la Rúa, pobrecito, no resistía 2 rounds, pero también hipercrítico. Tal vez con el que menos crítico fue con Duhalde, porque comprendí que había un momento muy delicado de la Argentina, que estábamos en una transición muy peligrosa. Había pasado lo que todos ya sabemos, estuvimos al borde de la anarquía, al borde del enfrentamiento entre argentinos. Entonces fui un poco más cuidadoso por eso, porque tenía miedo que entráramos en una guerra civil. En un momento los argentinos estuvimos a punto de una guerra civil. Después a Néstor Kirchner, al principio obviamente me pareció muy positivo y apoyé muchas de las cosas que hizo Néstor Kirchner, pero después fui muy crítico con él. Ya en octubre del 2006 ya publico mi primera nota más dura contra Néstor Kirchner. Bueno, con Cristina, por supuesto, también. O sea que he sido crítico con todos los presidentes, que me parece que es nuestro trabajo, ¿viste? Ese es nuestro trabajo.
una pregunta de manual. ¿Existe el periodismo independiente? Sí, explicando qué es lo que yo entiendo por periodismo independiente. Independiente en el sentido de tener, no tener a alguien que te esté mandando, escribí esto, escribí aquello, no digas esto, no digas lo otro. Tal vez al principio, cuando uno comienza en el diario o comienza a trabajar como periodista, hay una mayor dependencia de los dueños de los medios. Pero yo, la verdad, que ni siquiera en los medios más fuertes, como Clarín, trabajé 11 años, nunca me obligaron a firmar algo que yo no quería. Cuando a algunos aspectos no les gustaba el diario y no iban, yo quitaba mi firma y era una nota común. Yo me considero un periodista independiente, sí, me considero creo que se puede, sobre todo a determinado nivel de trayectoria. ¿Y se puede ser un periodista y tener una causa política y defender esa causa política? ¿O un gobierno? Bueno, yo eso lo diferencio cuando te dicen, pero ustedes se hacen los neutrales y no existe la neutralidad. Están disfrazados. Claro, yo neutral no soy. Yo estoy a favor de los derechos humanos, a favor de la democracia, de la justicia social, de la libertad de expresión. Yo defiendo valores desde el periodismo. El oficio. El oficio, pero no defiendo camisetas partidarias, no defiendo candidaturas, no defiendo interna. Y eso es lo que te da una profunda libertad. Entonces, si yo le pego a un dirigente político porque es un tipo retrógrado, corrupto, patotero, qué sé yo, a Raúl Otacé, cualquiera. Si está con Cristina y con Néstor, es un patotero, censurador. Si está después con Massa, sigue siendo el mismo patotero, censurador. No cambio. Oye, jamás perseguimos a nadie por sus ideas políticas nacionales. Son los revolucionarios del 70. Un general cordobés. Quienes nos Luciano acusan Benjamín Menéndez. por haberlos condenado. Claro, no lo escuché mucho hablar. No lo escuchaste mucho hablar, pero lo tuviste en la mira de tu fusil de colimba. Exactamente. Menéndez, mira, yo creo que ha sido, junto con Videla, para mí las dos personas más nefastas que ha tenido la historia de este país. Son pequeños Hitler, pequeños Hitler. Yo estaba en la Colimba, en el Grupo Artillería Aerotransportado 4, camino a La Calera, y me toca hacer guardia un día. Ya habían desaparecido muchos de mis compañeros de militancia, habían desaparecido, me habían picado las balas cerca, gente muy cercana a mí. Y me toca hacer la guardia en el barrio de los militares. Bueno, perfecto, lo mismo de siempre, me lo tomaba ahí con el fusil, con el FAL, me daba mucho sueño, yo para no dormirme cantaba canciones de los 70, Lito Nevia, me sabía todas las canciones de memoria y las cantaba para no dormirme. Me dicen, ojo que esta casa es la casa del titular del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, me dice, el cabo que estaba a cargo de la guardia. Yo pensé, para mí, un verdadero hijo de puta, peligrosísimo. Y me dice, así que estate atento porque le gusta probar a los soldaditos a ver si están atentos y qué sé yo. Entonces había un santo y seña, no me acuerdo cuál era, pero él decía algo y uno tenía que decirle la seña para que estaba todo bien, si no el tipo sospechaba. Y en un momento yo le tiré la palabra y él me tenía que contestar y se hizo el pícaro porque vino despacito para sorprenderme y yo levanté el fusil y lo puse en la mira. Y conté en una nota en página 12 que se me cruzó en 30 segundos, no sé cuánto habrá pasado, pero fue un año para mí, pero han sido 30 segundos, se me cruzó por la cabeza la posibilidad de disparar, ¿no? Porque pensé en estos compañeros desaparecidos que yo tenía, en lo nefasto que era este tipo. Fíjate que trato de no usar la palabra Hitler en vano, pero este fue uno de los, yo diría, de los dictadores más feroces que tuvo el país. Y además que con lo que estaba pasando con mis compañeros, y en un momento se me cruzó y bueno, no dura un minuto porque estamos adentro del barrio militar, o sea, estábamos todos rodeados. Pero se me cruzó por la cabeza la heroicidad, me vi a mí mismo como un verdadero héroe que se había desprendido o había terminado con un tipo tan nefasto. Por supuesto que no lo hice. El tipo me saludó como diciendo, muy bien, soldado, que estaba atento y se fue. Luego lo conté como anécdota, pero me tomé una revancha periodística una vez porque lo engañé y haciendo un programa de investigación periodística en Radio Continental con Van der Koy, Kirchner y Cardoso, lo llamé por teléfono y le hice una pequeña entrevista fingiendo que era de una radio cordobesa, el cordobés me sale bastante bien, que era una radio cordobesa medio afín a los militares. Así que le saqué 3 o 4 declaraciones muy fuertes que sirvieron para generar mayor repudio todavía sobre su figura. ¿Está bien simular a propósito de esto?
Qué buena pregunta, Luis, qué buena pregunta. ¿Mentiste? En ese momento mentí. Sí, no le dije la verdad porque si yo le decía que era Alfredo Leuco para Radio Continental me iba a decir que no y me iba a cortar el teléfono. Le dije que le mentí mi nombre y lo saqué. No fue que violé un off the record, pero es algo parecido porque él salió al aire y yo le grabé. Creyendo que eras otra persona. Creyendo que era otra persona. Y otro medio. Sí, no lo hice nunca más con ningún civil, con ningún político. No me quiero justificar diciendo como metodología no me gusta, no me parece bien. Pero insisto, para mí fue como una especie de revancha porque aquel día lo tuve en la mira, bueno, y el tiro periodístico se lo pegué un poco más tarde. Los medios, incluidos los periodistas, nosotros, ¿podemos voltear a un presidente? No, yo no creo. No creo que un presidente de verdad. Digamos, yo creo que los presidentes crecen, se convierten en estadistas o caen y se convierten en olvido o en recuerdo de la historia producto de su propia actuación, el partido político que los representa y el hecho y lo que desarrollan los pueblos. Son los pueblos los que generan situaciones. Un presidente tiene todas las posibilidades para gobernar bien. Y si gobierna bien, no hay medio de comunicación que pueda hacer nada. La gente reacciona por su propia experiencia en la vida. Si no tiene plata en el bolsillo, si lo echaron del trabajo a su cuñado, si ya lo asaltaron 200 veces en el barrio. La gente vota de acuerdo. Le digan Leuco, no por lo que le diga un periodista, lo que diga. A lo sumo los medios pueden ser catalizadores. Acelerar un poquito o desacelerar. Pero instalar una realidad, los medios no pueden. ¿Puede ayudar a un candidato a ser presidente, un medio? Darle una mano, sí. Darle una mano, sí, pero no lo puedes convertir en presidente, de ninguna manera. Si no tiene condiciones, un medio de comunicación no lo puede convertir. Y al revés, si es un buen presidente, si es un buen estadista, no hay medio de comunicación, por más dinamita que le tiren desde el punto de vista periodístico. Si el tipo gobierna bien, se apoya en su gente, se apoya en el partido político, no hay forma, porque, insisto, el elemento central que decide un voto es la experiencia de cada ciudadano y no lo que le dicen los periodistas. ¿Qué es lo mejor que hiciste como periodista? Yo lo mejor que creo que he hecho en estos años es ponerle una pasión, yo diría, exagerada, descomunal a cada cosa que hago. Lo disfruto muchísimo, pero también lo sufro. Entonces, creo que ese es el aporte que yo hago, que este laburo se tiene que hacer en forma apasionada y si no, mejor dedicarse a otra cosa. Si te referías a un logro periodístico, yo creo que hice la mejor crónica que hice y que más satisfacción me da en mi vida. Yo cubrí el triunfo de Barack Obama en el Harlem. Yo estaba en el Harlem con los morochos, disfrutando y bailando con ellos y viendo cómo impactaba en los negros el primer presidente negro de los Estados Unidos. Conté todo eso, conté la realidad. Esa crónica que publiqué en el diario Perfil, creo que es una de las cosas que más me enorgullece desde lo formal, ¿no? Escucha esto. Hay una para es clarísima y lo sabe cualquiera, digo, que esté involucrado en esto. ¿Quién es este? La inclusión con los planes sociales es la primera parte. Diegui. O sea, cuando vos tenés un desastre como el que hay en la cantidad... Mira, le puse Diego por Maradona, ¿no? Ya venía desilusionado con los nombres que linkeaban o hacían referencia a los liderazgos políticos. En Córdoba, muchos de mi generación le ponían a sus hijos Agustín por Tosco, le ponían Ernesto por Guevara. Yo, desilusionado de lo político, dije, bueno, Maradona es el argentino que más alegría le dio al país sin pedirle nada a cambio. Y le puse Diego, se llama Leandro de segundo nombre, porque ya digo, Armando era demasiado, me iban a echar de mi casa. Y estoy contento con el precio, que ahora tengo millones de diferencias con Diego, con Maradona, desde lo ideológico, las actitudes que ha tenido. Creo que hoy Maradona es un poco lo que queda de aquel Maradona que fue. Pero yo digo, en lo deportivo, Maradona fue un hombre que repartió alegrías a los sectores más pobres, a todo el mundo, hizo felices a los argentinos y me pareció que Diego era un hombre lindo para mi hijo. ¿Y qué pasa con tu hijo? Y es lo que más quiero en la vida, ¿no? Creo que yo cada mail o cada mensajito, hablamos todos los días, siempre le digo una frase muy curiosa y muy fodolera que es: yo milito para vos, le digo, ¿no? Acordate que siempre milito para vos. Y que yo tiro los centros, vos tenés que ir a cabecear. Lo quiero tanto y él tiene una pasión por el trabajo periodístico tan grande
que, bueno, me hace muy feliz. Es la cosa que me hace más feliz en la vida, verlo a él trabajar. Le puede ir mejor, le puede ir peor, este laburo tiene de todo. Contame cómo es, contame lo que me contás a mí cuando no estás frente a la cámara. ¿Cómo es como periodista? Y es un tipo que tiene muchas condiciones, porque es muy sensible, muy responsable. Me haces emocionar, Luisito, ¿eh? Pero el tipo es capaz de hacer, aprendió en la revista Noticias, hacer 6 horas de guardia para hacer una foto del yate de Van der Broele, o esconderse durante 3 horas detrás de un yuyo en República Dominicana para hacerlo al juez Ollarvide con su pareja en un hotel de 5 estrellas, pero a su vez es un tipo que le gusta mucho la lectura, le gusta aprender, y de cada uno de mis amigos, entre otros, ha ido aprendiendo. Y de mí yo creo que ha sacado eso, ¿no? Que él me vio a mí como yo disfruto con este laburo, yo la paso bien. Y él tiene frases que son increíbles, que ya me parecen exageraciones, pero yo le digo, pará, loco, no labures tanto. Digo, así, anda a tu casa, descansa. Si yo estoy mucho mejor en la redacción que en mi casa. Soy más feliz en una redacción que en mi casa, me dijo. En una redacción de una revista donde ganan 2 mangos con 50, no las luces de la tele o de la radio. Los cierres, la pizza a las 3 de la mañana en la redacción. Haceme un ranking de los mejores periodistas que vos conocés, o que conociste. Y mirá, uno ha ido cambiando. ¿Te acordás que te dije al principio que yo soñaba con ser como Rodolfo Walsh? Después, cuando empecé a entender un poquito más profundamente lo que fue el autoritarismo y el foquismo y la violencia de los 70, me sigue gustando cómo escribe, me sigue gustando como periodista, pero no lo quiero tener como referente a alguien que se embarcó en un movimiento como Montonero. Yo no lo hice en los 70, entonces, ¿para qué? Sacando a Walsh, para mí el número 1 en la Argentina ha sido Tomás Eloy Martínez. Yo creo que es el tipo que investigó, que trabajó, que tuvo buenas relaciones con las fuentes, pero que siempre tuvo información de primerísimo nivel. Yo creo que Tomás, en cuanto a la referencia a nuestro trabajo, es uno de los buenos. Hoy hay muchos periodistas que me encantan, en nuestro común amigo Jorge Fernández Díaz, vos, Jorge Lanata. Jorge Lanata yo creo que ha sido un tipo que ha quebrado la manera de hacer periodismo en la Argentina, tanto en la radio como en la tele, como en el periodismo gráfico. Fue un absoluto innovador. No creo que haga todo perfecto, creo que a veces no maneja información como a mí me gustaría que maneje, pero es un creativo del periodismo que le pegó, digamos, una vuelta de tuerca a nuestro laburo, ¿no? ¿Qué te pasó, qué te pasa con Víctor Hugo, con Horacio Berbisky, para hablar de otros periodistas? Y siento que traicionaron esta profesión que yo tanto quiero, ¿no? Yo los pongo en el mismo nivel porque son... El gobierno utilizó para... ¿El gobierno qué quiso hacer todo este tiempo? Para decirlo muy sencillamente y en 2 palabras. El gobierno quiso controlar al periodismo y a la justicia para que nadie lo controle al gobierno. Los 2 sectores que tienen que controlar los gobiernos son el periodismo y la justicia. En esa tarea que, entre comillas, es legítima, lo quieren hacer, los otros tenemos una decisión política. Que resistirlo. Pero hubo 2, digamos, utilizaron distintos mecanismos, algunos más feroces, todos los que todos conocemos, la pauta publicitaria, los aprietes, los escraches, lo que se te ocurra, cosas, perfeccionaron los mecanismos de persecución, generaron un aparato propagandístico de persecución a los periodistas independientes. Y utilizaron algunos pistines, algunos tipos que han sido mediocres en su trabajo profesional y que luego tuvieron un lugar más o menos destacado. Esos tipos no les tengo bronca, les tengo lástima. 678, semejante personaje. Pero a Víctor Hugo y a Berbisky los responsabilizo de haber sido los que lideraron, por su credibilidad anterior, el proceso de ataque a los periodistas en forma individual. Después se criticaban a Fontevecchia, a Mañeto, a La Nación, discusión política. Pero ensañarse con el oficio y con algunos periodistas en particular, eso no se los voy a perdonar. Y los 2 se pasaron del bando de aquellos que querían destruir nuestro trabajo y nuestro oficio. Habrá periodistas corruptos, habrá periodistas que escriben a favor de las corporaciones, pero la inmensa mayoría de los periodistas aman este trabajo, tratan de hacerlo de la mejor manera, con la mayor independencia posible, y creo que Horacio y Víctor Hugo se convirtieron en el símbolo de lo que un periodista no tiene que ser. ¿Tenés información sobre un banco
Sabés que si vos das información, el banco se cae y se queda muchísima gente sin laburo. Los empleados del banco y los ahorristas pueden tener muchísimos problemas. ¿La das igual? Sí, 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 sí. La verdad que, salvo alguna cosa que genere un hecho terrorista o que genere algún tipo de tragedia, de atentado, ese tipo de cosas donde va la vida de la gente, si es un tema económico, de laburo y qué sé yo, doy la información porque, insisto, no creo que los periodistas generemos los acontecimientos. Una información de esa característica es capaz de hacer quebrar un banco porque el banco ya estaba quebrado. Quiere decir que son los dueños del banco, los responsables, los dirigentes los que tienen la responsabilidad. Dar a conocer esa información no es otra cosa que ponerla, ¿no? Un tipo te da una carpeta para perjudicar a su adversario, candidato a presidente, el tipo o los asistentes de este tipo, los asesores, para perjudicar al candidato a presidente que está a punto de ganar. ¿Vos das esa información? La chequeo. Si la chequeo, esa es la manera en la que funciona la fuente de información todo el tiempo, Luis. Nosotros, digámoslo, a lo mejor el televidente, el oyente no lo conoce, pero la mayor cantidad de información que nosotros recibimos es de enemigos, adversarios, gente que quiere ocupar la posición de otro, gente que se siente traicionado o defraudada por su jefe, gente que quedó afuera de algún negocio. No es que nosotros somos unos detectives que vamos y encontramos. Muchas veces pasa eso y uno accede a esa información. La responsabilidad es chequearla lo suficiente para saber que sea cierta. Si es cierta, si es verdad y es riguroso, yo doy esa información. De hecho, me han dado, digamos, dueños de medios, me han dado información para perjudicar a un candidato en su momento y yo no la emití, no la edité, no la puse al aire porque comprobé que no era cierta. Pero si hubiese comprobado que era cierto, no tengo ningún problema. Con la verdad no ofendo ni temo y no creo que la verdad desestabilice a nadie, por más cruda que sea, ¿no? ¿Por qué se dice en el medio que al tipo que más bronca le llegó a tener Néstor Kirchner, desde el punto de vista periodístico e incluso personal, es a vos? Mira, eso me lo contó alguien que era, iba a decir un amigo común, no es un amigo común, un periodista que ahora es hiperkirchnerista y millonario, que trabajaba conmigo en el canal y que a su vez era muy amigo de Kirchner. Y él me contó que un día Néstor, en confianza, le dijo, al periodista que más quiero es a Mario Weinfeld, porque es un tipo razonable, a mí también me parece un buen periodista Mario. Y el tipo que más odio, que más bronca le tengo es a Leuco. ¿Por qué? Dice, está Morales Solá, está Grondona, ¿por qué? Y porque Leuco era del palo. A nosotros nos traicionó. Y ahí aparece algo que tal vez ha sido un error mío, uno de los tantos errores. Yo fui uno, si no el único, creo que el único periodista que firmó una solicitada a favor de Néstor Kirchner. Un nivel de omnipotencia de mi parte, porque creí que con eso ayudaba a que no ganara Menem, me parecía que si ganaba Menem íbamos a tener un país de mierda. Entonces digo, yo me juego y lo apoyo a Kirchner en una solicitada. Error mío, no lo haría de nuevo. Porque además no sirve de nada. ¿Quién sos vos para convencer a alguien que yo apoyo a un presidente? No le cambia la vida a nadie. Pero yo en ese momento creí que ayudaba. Y tal vez eso a él lo llevó a pensar de que yo era un militante de él. A lo mejor él se confundió y fue culpa mía. Pero muchas veces tuvimos discusiones y yo le dije, presidente, no se confunda. Yo soy periodista, yo simpatizo con un modelo económico, con algunas cosas, pero yo voy a contar la verdad. Toda mi vida voy a ser periodista porque eso es lo que amo, más allá de que simpatizo o no. Bueno, se ve que esa segunda parte no la entendió, pero tal vez eso lo enojó especialmente. A nosotros nos caía simpático Kirchner. Por supuesto, no te digo yo. Kirchner tenía con nosotros un trato muy amable en mi caso. Hasta diferenciado, porque nos llamaba para dar información. Como veía, sabía que la debilidad nuestra era la información, nos llamaba. Yo lo veía una vez por semana en la Casa Rosada, Néstor Kirchner. Una vez por semana lo veía y discutíamos temas profundísimos. Una vez me dijo, acá el único, me dijo, ¿vos cuánto tiempo trabajaste en Clarín? 11 años, le dije. Me dice, ¿por qué? Y porque es el único sector que me puede voltear a mí, Clarín. ¿Vos qué harías? Me dice él. Entonces yo, iluso de mí, le doy consejo de competencia periodística. Le digo, abra la competencia al mundo, que vengan los capitales ingleses que tienen un muy buen periodismo, llegan a un diario, que el diario El País se puede instalar acá, que compitamos a ver qué diario es mejor. Eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, quien iba por el camino más corto intentaba primero someterlo y después intentó comprarlo y después quebrarlo. ¿Qué te pasó cuando se murió?
Cuando se murió tuve mucho miedo, en el sentido miedo por la sociedad, por lo que iba a pasar en la Argentina, porque con todas las críticas que yo le hago, no dejo de reconocer que era un animal político y que tuvo una capacidad de liderazgo realmente alucinante. Creo que, bueno, luego pudimos ver que Cristina no llegaba ni de casualidad a la envergadura de capacidad política, digo, de manejo político. Entonces dije, pucha, le daré el cuero a Cristina, vamos a entrar en una crisis realmente muy grande. Me asusté por el futuro del país. Me puse triste porque no me alegra la muerte de nadie, me pone triste ver llorar a las multitudes, y había una multitud en su... Pero después, rápidamente me empezó a dar bronca algunas cosas que le había sembrado, porque cuando salí de la radio el día que murió, en la puerta había 300 personas con bombos y con palos y con banderas gritando que suene el bombo, que suene el tamboril, que Fernando Bravo y Alfredo Leuco se tienen que morir. Y nos venían a escrachar 300 tipos el día que murió Néstor Kirchner en la puerta de la radio, que la radio Continental quedaba a 8 cuadras de la Plaza de Mayo. Tuvimos que salir custodiados por la policía, como salen los árbitros de las canchas de fútbol, y sentí una humillación muy grande, porque jamás cobré una moneda de nadie, tengo las manos limpias, las uñas cortas, he trabajado con honestidad mi profesión, y tenerme que ir custodiado por la policía como si fuera un delincuente simplemente porque tener una opinión política distinta fue un grado de humillación muy grande que todavía lo siento. ¿Cómo te imaginas un mundo sin periodistas? ¿Cómo sería un mundo sin periodistas? Aburridísimo, aburridísimo. Yo no sabría qué dedicarme. Sería realmente muy aburrido. Creo que no hay posibilidad de que exista un mundo sin periodistas, porque alguien tiene que gobernar, y si alguien tiene que gobernar, alguien le tiene que marcar lo que está bien y lo que está mal y criticarlo. No me imagino, creo que no se me cruza por la cabeza, ¿qué haría yo? Me moriría de hambre. No sé hacer otra cosa que eso, Luis. Así que un mundo sin periodistas sería sin Leuco. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Luis. Leuco es prepotencia de trabajo y obsesión al límite. Es un experto en columnas y un enfermo del dato. Vino al mundo de los periodistas perfumado de política y militancia y se hizo ultra profesional en base a la práctica continua. Cuando Alfredo te da su palabra, hay que creerle. Es autorizada y soporta el paso del tiempo. Además de un par de libros inolvidables, Leuco hizo algo mejor. Crió un hijo que es tan bueno como él, pero más moderno, más lindo y más atrevido.